Vámonos con más, nos vamos directamente con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues nos vuelves a hablar sobre la iniciativa de pensiones que envió el presidente, los pros, los contras, lo bueno, lo malo, lo feo de esta iniciativa. Coméntanos. Así es, Jorge Luis, la semana pasada hicimos un repunte de qué era lo que se necesitaba en términos de pensiones y surgió la pregunta de tu parte de cómo veíamos esta iniciativa del presidente que lanzó, si se debería de discutir, si es un tema meramente político o si realmente tiene consideraciones técnicas. Jorge, hicimos la tarea de analizarlo y te presento a ti al auditorio lo que se puede llamar lo bueno, lo malo y lo muy feo de esta iniciativa que se está presentando. ¿Qué es lo que está bien? Yo creo que hay que irlo analizando puntualmente. ¿Cómo va a funcionar? Creo que es la segunda pregunta. ¿Y a quién va a beneficiar? La parte buena, Jorge, es que se propone que toda persona, lo cual creo que nadie está en contra de eso, que toda persona merece una pensión justa. De aprobarse, es una reforma constitucional, de aprobarse el artículo 123 diría que al momento del retiro, Jorge, sea el último sueldo percibido hasta un monto máximo de 17,000 pesos ajustado a inflación con un monto mínimo de 12,000. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo soy una persona que gano 12, 13,000 pesos y estoy en un programa de Afores, me retiro y mi pensión resulta en 10,000 pesos por todos los ajustes que se hacen, el gobierno me compensaría 2,000 pesos más al mes, Jorge. ¿Para qué? Para tener la mínima pensión que ellos tendrían que establecer como 12,000 pesos, lo cual es un cálculo bastante oneroso, bastante digno en términos de los trabajadores, y máximo hasta 17,000. Gente que se retira y tiene más de 17,000 pesos, obviamente no se tendría que hacer ningún ajuste. Entonces, lo que hacen es garantizar por lo menos que tienes un ingreso para el retiro, y por lo tanto se consideraría en este aspecto que es una reforma progresiva, es decir, abarca más a la población y tiene la forma de irlo ajustando a la inflación. Eso es lo bueno, Jorge, pero ya vienen los detalles. ¿Qué es lo malo? Lo malo de la propuesta, Jorge, es que no hay una estrategia real, creíble, de financiamiento, algo que sea claro y viable. Se anuncia un fideicomiso, esos que tantos detesta el presidente, se anuncia la creación de un fideicomiso de 64,000 millones de pesos que quizá cubra las necesidades actuales, Jorge, pero como buena política se tiene que ir ajustando, y esto es parte de lo que voy a decir como lo peor, que se tiene que ir ajustando conforme vaya pasando el tiempo. No se hace un match de lo que se propone con respecto a lo financiable, es decir, tendríamos un problema fiscal bastante severo, Jorge, que nos pondría otra vez en un tema de ingresos bastante complejo, y no se tiene que perder de vista, Jorge, que también hay otras reformas, no tan solo es esta de pensiones. Por lo tanto, en la suma de todos los ingresos que se quisieran para tener estos programas, pues deja mucho que desear, por lo tanto no se ve de dónde puede haber financiamiento. ¿Y cuál es lo feo, Jorge, en este caso? Lo feo puede ser que puede ser un tema que se vuelva legaloide. ¿Por qué? Porque se mete todo esto a la parte de la Constitución. Imaginemos a grandes rasgos, Jorge, la Constitución, la Carta Magna que tenemos, plantea cosas genéricas. Imagínate que en la Constitución se planean cosas específicas como un programa de política pública. ¿Por qué no? ¿Por qué lo veo como lo feo? Porque la política pública no tiene que meterse en la parte de la Constitución. La política pública es totalmente cíclica, por lo tanto, cada vez que se te pretenda hacer un ajuste, tendríamos que cambiar la Constitución para hacer ese ajuste, y decir que no son mínimos 12,000, sino son 13,000, porque vienen los ajustes. Por lo tanto, la pone como de una manera inviable, es decir, yo mando el dulce, yo digo que todos vamos a tener muy buenas pensiones, está perfecto, pero no digo cómo lo voy a financiar, y aparte lo voy a poner prácticamente escrito en piedra para que no se cambie. Por lo tanto, se vuelve poco factible, y esto es lo feo. La política pública, como te decía, debe ser cíclica, se tiene que ir ajustando, y si no, no la podemos cambiar. Por lo tanto,
ponerlo en la Constitución, Jorge, elimina precisamente estos debates de mejoras, elimina la capacidad que tienes de corregir. Toda política pública es corregible, todos se tienen que ajustar, como decía, y soy muy repetitivo en eso, siempre en clases o en eventos que me toca hablar de política pública, es cíclica, necesitas ver qué funciona, qué no, y ajustar, y por lo tanto, y tu población obviamente es cambiante y tienes que irla actualizando. Esta reforma, Jorge, también otro de las partes feas en este caso es que no toca, y toca muy marginal la parte de la informalidad. ¿Qué hace? La toca de alguna forma, pues muy marginal, no se mete de lleno, mantiene la consideración o el espíritu de darle una pensión distinta solo a las personas que están en el mercado formal, es decir, solo aquellos que cotizan en el Seguro Social, y las demás las deja fuera en un país donde estamos con el casi 55% de la informalidad, que no es ilegal, que siempre lo trato de recalcar, es la parte informal, pero no es ilegal, pero no se toca en este caso. Por lo tanto, hay una visión segmentada de la informalidad que se excluye precisamente en este tipo de reformas propuestas. En conclusión, Jorge, a grandes rasgos, en mi opinión, no resuelve un problema de fondo. Se suena muy atractiva al saber o al aventar la consigna de que puedes estar teniendo una pensión de al menos 12,000 pesos, un máximo de 17,000, subsidiada prácticamente por parte del gobierno, lo cual a todo mundo en épocas electorales nos llamaría mucho la atención votar o pensar que alguien la vota en contra sin saber el detalle, pues iríamos nosotros a la yugular a decirles por qué la votas en contra si al menos me está garantizando 12,000 pesos para mi vejez, pero hay mucho detalle, Jorge, en la parte del financiamiento. Todo cuesta, Jorge, lamentablemente los economistas siempre decimos todo cuesta, y sin recursos, ningún programa, ninguna oficina, ninguna secretaría, ninguna comisión y mucho menos ninguna política pública, Jorge, es viable. Pareciera mera retórica, si no hay un presupuesto que lo sostenga, es simplemente mera retórica, Jorge. Pues ya estará en la destreza de cada uno de los legisladores de oposición que den sus puntos de vista al respecto. Por supuesto que no van a ir en contra de ella, sin embargo, pues van a seguir cuestionando de dónde va a salir el dinero y pues si se llegara a dar y llegara a pasar, menudo problema le van a dejar a la próxima presidenta de este país, Jorge. Pues vamos a dejar hasta aquí el análisis, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias a ti, Jorge. Un abrazo, un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en el proyecto Con Idea, hablando de economía, política, políticas públicas en general.